pastores que enseñan, ¿entiendes? Gente que vienen del mundo con un matrimonio, ¿entiendes? Dentro de la iglesia lo están separando. Y esto no es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Lo que Pablo está diciendo aquí, que el que viene del mundo y se vuelve creyente, si tiene un esposo, una esposa que no es creyente, y ese esposo y esa esposa ama a su mujer y no quiere dejarla, dice la palabra del Señor que no lo abandone. Y usted sabe lo que hacen muchos barbarazos, perdonando la palabra, mucha gente, pastores, líderes, que cuando llegan con matrimonio de la calle lo separan dentro de la iglesia para casarlo con otro que está dentro de la iglesia. Haciendo recasamiento, porque eso es un recasamiento. Dice la palabra del Señor que si el marido no consiente en dejarla, si la esposa no consiente en dejarla porque está en el mundo y no es creyente, pero quiere a su marido, dice Pablo aquí, dice Pablo, que no la abandone, que no la abandone. Oiga, ¿por qué? Porque el creyente santifica al que no es creyente en el matrimonio. El matrimonio es un pacto tan ceremonial y tan santo, y abarca tantas cosas, que el creyente que cree y que se mantiene firme delante del Señor, podemos ver cómo santifica al que está en el mundo, al que no es creyente. Hablando Pablo aún dice lo que hace el pacto matrimonial, que aunque el que no es creyente, sus hijos por uno solo son santos. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Espero que la paz del Señor esté con todos ustedes en el día de hoy. Quiero hablar acerca de un tema muy importante, ya que este tema ha sido muy expuesto, ha sido un tema muy tocado a nivel doctrinal, y quiero hablar acerca del tema, esperando que el Espíritu Santo de Dios me ayude a ilustrar este tema en este día, en esta mañana. Quiero leer en el libro de Lucas, su capítulo 16, versículo 18. Sabemos que este tema, tengo varias versiones de la palabra de la Biblia aquí, y quiero leerla en varias versiones para así tener un contexto de ambas versiones. Lucas 16, aquí está la otra versión, Lucas 16, 18. Vamos a leer este versículo. El versículo dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esto se encuentra en Lucas 16, 18. Lo voy a leer en la otra versión para que usted escuche lo que dice la otra versión. Dice: cualquiera que se divorcie de su esposo, cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Y cualquiera que se case con una divorciada, comete adulterio. Esas son palabras de Jesús que están incluso en rojo. El mismo Jesús hablando. O sea, le estabas enseñando acerca del divorcio. Nosotros debemos de entender algo muy claro aquí. En lo que tiene que ver el mismo Jesús y Pablo hablando en la carta, hablando en Corintios, y nos podemos dar cuenta de que Jesús y Pablo vinieron a romper unos dogmas que había con respecto al matrimonio, con respecto al casamiento. Vemos que en los tiempos de Moisés había muchas leyes
de Moisés para regir acerca de todo esto que pasaba, porque había muchos del pueblo de Dios Israel que se divorciaban de su esposa, daban carta de divorcio por cualquier motivo, por cualquier razón. O sea, y había ya como una malicia, se podría decir, con respecto a los hombres, porque tomaban mujer y ya querían divorciarse de una vez. Jesús vino a romper ese problema que había, porque los hombres, muchos de ellos eran muy maliciosos y lo que hacían era que tomaban la mujer y la dejaban. Entonces, nos podemos dar cuenta que Jesús nos está diciendo: todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Adulterio sabemos que es cuando usted rompe el pacto porque ustedes son una sola carne. Sabemos que el Señor nos enseña en el libro de Mateo, su capítulo 10, versículo 6 en adelante, nos enseña que en el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra, y dijo que el varón por esa razón dejaría a su padre y a su madre, y los dos serían una sola carne. Cuando hablamos de una sola carne, es que cuando usted se entrega en matrimonio, cuando usted se casa, ya no son más dos, sino uno. Ese uno ya no se puede separar. O sea, una misma carne no se puede separar. Es lo que el Señor está diciendo. Por eso es que en otra parte de la Biblia o en otra parte de la palabra del Señor nos enseña que lo que Dios unió no lo separe el hombre, dando a entender de que la unión matrimonial es un pacto de por vida. La unión matrimonial es un pacto de por vida. Solo la muerte puede separar un matrimonio, solo la muerte. E incluso yo me atrevería a decir que ese pacto matrimonial, aún después de la muerte sigue. Aún después de la muerte sigue, porque esa relación que usted tuvo con esa persona, sus hijos, su familia, todos ellos, por ejemplo, su descendencia, seguirá ese pacto. ¿Por qué yo podría decir que ese pacto sigue? Porque cuando usted se une a su esposa y hace una familia, una descendencia, esa descendencia va a continuar. Nos damos cuenta en el padre Abraham, sigue siendo el padre Abraham, aparte de que él partió, aparte de que él murió, sigue siendo el padre Abraham, el padre de las naciones. Entonces, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que cuando el Señor hace este pacto cuando el hombre hace este pacto delante de Dios, ese pacto queda totalmente sellado delante de Dios como un matrimonio, como una sola persona que se unieron para agradar a Dios en el santo matrimonio. No podemos dar cuenta que si nos trasladamos al libro de, un segundito, si nos trasladamos al libro de Mateos 19, versículo 3, nos enseña el Mateo 19, lo voy a buscar en la otra versión, pero primero lo voy a leer aquí. Nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndoles: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Si usted se da cuenta, lo que los fariseos están haciendo con Jesús y le están preguntando es porque lo que yo le estaba diciendo anteriormente, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, acerca de las leyes de Moisés, ellos hacían todo este tipo de cosas, repudiaban a su mujer por cualquier causa, para dejarla, y eso era un término muy malicioso porque estaban rompiendo un pacto, una unión irrompible. Entonces nos damos cuenta que aquí ellos tientan a Jesús haciéndole esta pregunta, o más bien buscando que Jesús cayera. Entonces Jesús les responde. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído
que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, que era lo que estábamos leyendo ahorita. Nos damos cuenta cómo el Señor le responde, diciéndole estas palabras: ambos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos que lo que el Señor le está diciendo ahí, lo que el Señor le está respondiendo a ellos ahí, es que ya son una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Y entonces Jesús agrega más adelante vamos a decir, el sello, y le dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios selló, lo que Dios confirmó, lo que Dios, delante de Dios se unieron, lo que delante de Dios se sellaron, ya no son más dos, sino uno solo. Es indiscutible que el matrimonio, el pacto matrimonial, se convierte en una sola carne, y ya no son más dos, sino uno. Y ya ese pacto no se rompe. Y me preguntaría, mi hermano Ariel, ¿cómo usted podría confirmarme que el matrimonio son una sola carne? Bueno, mi hermano, yo no le podría decir de que darle directamente prueba que son uno solo, porque en el sentido de que nosotros somos dos personas que razonamos diferente, dos personas que piensan distinto, pero espiritualmente somos uno solo. ¿Entiendes? La unión está en lo espiritual, la unión está en el alma, en el espíritu. Estamos unidos a conciencia, porque cuando, por ejemplo, yo no sé si a muchos de ustedes le ha pasado, los que están casados, los que tienen experiencia matrimonial, no sé si le ha pasado, pero cuando por ejemplo, cuando a mi esposa le llega, por ejemplo, el periodo, o le llega la regla, como usted entenderá, antes de llegarle siempre le sale como una espina o algo, como un grano en la cara, y se le pone un poco rojo y así. Y de esa misma forma me pasa a mí. Lo que le pasa a ella cuando llega, yo me doy cuenta de una vez cuando va a llegar esto, porque a mí también me sale en la cara. De que me sale una espina media rara o un grano medio raro, yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque hay una unión espiritual. Hay un sello de Dios que es depositado cuando las personas se unen en santo matrimonio. Diciendo esto, entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, que el matrimonio es irrompible, el matrimonio es un solo. Jesús le estaba diciendo, y lo que ya Dios unió, no lo puede separar el hombre. Y cuando dice que el hombre no lo puede separar, es que nada humano, nada en esta tierra lo puede separar. Diciendo esto, quiero leer el mismo versículo en la otra versión. Dijimos que Mateos 19. Vamos por aquí. Mateo 19, perfecto. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. El hombre no puede romper el pacto con Dios, porque es un pacto con Dios, no se puede romper. Es un acto muy ceremonial de que usted se está uniendo a su mujer, se está uniendo. Cuando usted dice que se está uniendo, se están volviendo uno solo, una sola carne. En la otra versión nos dice: entonces los fariseos, acercándose a él, lo ponían a prueba diciendo: ¿le es permitido a un varón divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Respondiendo Jesús, él dijo: ¿No han leído que el que los hizo desde el principio, varón y mujer los hizo?
Y dijo: por tanto, dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Para agregarle lo que ellos dijeron, ellos le preguntaron entonces: ¿por qué ordenó Moisés dar carta de divorcio y despedirla? Él les dijo: por la dureza de su corazón. Moisés le permitió divorciarse de su esposa, pero no ha sido así desde el principio. O sea, Jesús está diciendo que Moisés se lo permitió, pero eso fue Moisés, no Dios. Desde el principio ha sido así. Wow, Jesús está diciendo que desde el principio, óigame, que desde el principio no le es razonable, no le es permitido. Wow, siento la presencia de Dios. No le es permitido al hombre. No le es permitido al hombre dejar a su esposa. No le es permitido al hombre repudiar a su esposa. No le es permitido al hombre dar carta de divorcio a su esposa. Lo que Jesús, desde el principio ha sido así, dice Jesús. Oiga, pero yo les digo que el que se divorcia de su esposa, no habiendo ella cometido adulterio, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la mujer divorciada, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si tales limitantes en la relación entre varón y mujer, no es conveniente casarse. Oye, los discípulos le dijeron: si tal es la limitante en la relación entre varón y mujer, no es conveniente casarse. Pero él les dijo: no todos son aptos para recibir esto, excepto aquel a quien le es dado. Señores, debemos de entender que el matrimonio es uno solo. El matrimonio es uno solo, mi hermano. Si su esposa le es infiel, si su esposa comete adulterio contra usted, está en su corazón, usted debe de perdonarla. Debe de perdonarla. Ahora, usted no consiente en vivir con ella, no viva con ella. Pero no tome este hecho para divorciarse y buscarse otra. No tome este hecho para divorciarse y buscarse otra. Porque cuando usted se divorcia y se busca otra, habiendo tenido un enlace matrimonial, un pacto matrimonial, usted está haciendo lo que Jesús prohibió en el versículo que leímos ahorita. Usted está como hombre separando una unión que Dios unió. Porque se supone que todo el que está aquí en el Evangelio, que es creyente, que conoce la Torá, que conoce la palabra del Señor, que conoce el Espíritu Santo, y se une a un pacto matrimonial delante de Dios, sabe que no lo puede romper. Aparte de que el pacto matrimonial es un pacto de sangre, y se lo voy a explicar más ahorita, nos podemos dar cuenta de que usted, si su esposa le es infiel, le comete adulterio, y eso usted la perdona, si usted no consiente en vivir con eso, porque usted no perdona el adulterio, porque usted no perdona la infidelidad, pues lamentablemente usted tendría que adaptarse a vivir una vida solo, separado. ¿Me entiendes? Porque la Biblia me enseña que el que no consienta vivir con ella, pues quédese sin casar, Pablo está diciendo. Y eso posiblemente lo vamos a leer más adelante. Entonces, nos podemos dar cuenta de que lo que el Señor Jesús estaba reprendiendo en los fariseos era una conducta que traían desde el tiempo de Moisés. Un dogma, escúchese bien, que es lo que está aconteciendo hoy en día, con muchos pastores, con muchos maestros que están enseñando que Moisés permitió esto en el principio, pero Jesús está diciendo desde el principio no fue así. O sea, está diciendo que lo que Moisés permitió desde el principio no fue así. Jesús lo está diciendo. O sea,
que Moisés le permitió a ellos, siendo Moisés un profeta de Dios, siendo Moisés alguien con un reconocimiento, más bien con un respeto con respecto a la palabra del Señor muy fuerte. Y lo que Jesús está diciendo aquí, que lo que Moisés permitió desde el principio no fue así. ¿Entiende? Porque Moisés le permitió carta de divorcio por cualquier causa, pero Jesús no. Jesús no, mis hermanos. No toma una condición de usted llegarse a una esposa y al año o antes del año usted quererla dejar por causa de su desorden. ¿Entiende? Por causa de su descontrol. ¿Me entiende? Por causa de su libertinaje, por causa de su inmoralidad. No venga con esa aquí, porque la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que tener ese pacto. Es una unión de una sola carne. Usted debe de entender que cuando usted se vaya a casar, usted ame a quien se va a casar, de que Dios le haya respondido, de que Dios haya confirmado, ¿me entiende? Le haya confirmado que esa es su esposa, que esa es su parte que va a ser de ayuda idónea en toda su vida, para que mañana usted no tenga que pasar por esta circunstancia que está pasando. Una de las cosas que el diablo está haciendo en la doctrina, en la iglesia, en el pueblo del Señor, es esto, mi hermano, que usted se casa y a los meses, no ni a los 6 meses, ya hay discusiones que ni en el mundo. Discusiones muy feas, palabras hirientes en el matrimonio, y esto causa una ruptura. ¿Entiende? ¿Por qué causa una ruptura? Porque cuando usted le dice palabras hirientes a su esposa o a su esposo, usted está apuñalando, cortando su propia carne. Todo hombre que hiere a su esposa con palabra, o que hiere a su esposa o la toca o le golpea, es alguien que no tiene raciocinio, no tiene conciencia, es alguien totalmente inconsciente, en el sentido de que, mi hermano, usted está lastimando su propia carne. Usted se está autodestruyendo a usted mismo. Por eso el Señor nos enseña a los hombres a amar a vuestras mujeres, tratarla como abrazo frágil, cuidarla, ¿entiende? Porque para eso está el hombre, ¿entiende? Entonces usted tiene que guardar su matrimonio y tratar de que por sus actos, como usted se comporta con su esposa, como usted la trata, como usted la cuida, como usted la defiende, siempre está al pendiente, ¿me entiende? Esas cosas van a hacer que su matrimonio, que su unión prospere. Y el enemigo se ha metido por esta vía, y la mayoría de los matrimonios han tenido problemas. Bueno, vamos a seguir con el tema. Quiero leer en 1 Corintios 7. Lo voy a deslizar hacia 1 Corintios. 1 Corintios 7:10. Lo voy a buscar también aquí en la otra versión. Para tener ambos conceptos de la versión, porque si usted no lo sabe, hay muchas diferencias a veces en las versiones, porque las palabras las van actualizando y una tiene un contexto y otra tiene otro, pero por eso la vamos a leer en las dos, para que así usted tenga un pequeño análisis o contexto en varias versiones. Dijimos que 7 días. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Después lo vamos a leer en esta, que está en la Bereshit. Entonces, dice aquí en las 7, en 1 Corintios 7:10, por aquí, nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice Pablo, oye, pero a los que están unidos en santo matrimonio mando
no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Usted está oyendo, eso es el versículo 10 y el versículo 11. No está diciendo, pero a los que están unidos en santo matrimonio, Pablo dice, no digo yo, eso lo dice el Señor, en otras palabras, no lo digo yo, lo dice el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Mujer, dice el Señor, mujer, no te separes de tu marido. Dice, y si se separa, quédese sin casar. Eso es lo que está diciendo el Señor. A la mujer le está diciendo, no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Lógicamente, el Señor le está diciendo, puede haber una causa por el cual la mujer tenga que separarse del marido. Porque la mujer no va a aguantar trompones, la mujer no va a aguantar maltrato y todo este tipo de cosas. El Señor le está diciendo, no te conviene estar con tu marido porque tu marido quizás sea un animal y no... a veces eso pasa por causas que a veces la gente se casa y no fue Dios que le dijo que se casara, o Dios no estaba en el asunto, o tuvieron una mala experiencia en el matrimonio. Entonces el Señor le dice, no te lícito quizá estar con tu marido por cualquier causa. Sepárate, pero sabe que tiene que quedarse sin casar. Ahora, sabe que reconcíliate con tu marido. Si tu marido cambió, ponlo en las rodillas. Si tu marido vino y fue transformado, reconcíliate con tu marido. Entonces el Señor le está diciendo, y a los demás, yo digo, no el Señor, soy Pablo ahora que está diciendo. Los demás, yo digo, no el Señor, algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Usted ni siquiera, usted ha pasado por ahí, usted ni siquiera entiende lo que Pablo está diciendo ahí. Oiga, lo que Pablo está diciendo ahí, porque muchas cosas que están aconteciendo dentro de la iglesia, maestros, pastores que enseñan, ¿entiende? Gente que vienen del mundo con un matrimonio, ¿entiende? Dentro de la iglesia lo están separando. Y esto no es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Lo que Pablo está diciendo aquí, que el que viene del mundo y se vuelve creyente, si tiene un esposo, una esposa que no es creyente, y ese esposo y esa esposa ama a su mujer y no quiere dejarla, dice la palabra del Señor que no lo abandone. Y usted sabe lo que hacen muchos barbarazos, perdonando la palabra, mucha gente, pastores, líderes, que cuando llegan con matrimonio de la calle lo separan dentro de la iglesia para casarlo con otro que está dentro de la iglesia. Haciendo recasamiento, porque eso es un recasamiento. Dice la palabra del Señor que si el marido no consiente en dejarla, si la esposa no consiente en dejarla porque está en el mundo y no es creyente, pero quiere a su marido, dice Pablo que no la abandone, Oiga, ¿por qué? Porque el creyente santifica al que no es creyente en el matrimonio. El matrimonio es un pacto tan ceremonial y tan santo, y abarca tantas cosas, que el creyente que cree y que se mantiene firme delante del Señor, podemos ver cómo santifica al que está en el mundo, al que no es creyente. Hablando Pablo aún dice lo que hace el pacto matrimonial, que aunque el que no es creyente, sus hijos por uno solo son santos, no son inmundos. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, cuando usted se une a una mujer, cuando usted se une a su esposo, ¿entiende? Y uno de los dos no es creyente, sus hijos no son inmundos. Sus hijos no pertenecen al mundo, porque hay uno que cree, hay uno que vive el evangelio, hay uno que se mantiene firme. Cada vez que esa mujer
se une a su esposo y siempre están unidos, ese hombre es santificado, esa mujer es santificada, la que no es creyente. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que la palabra nos está enseñando. Entonces hay gente que cuando llegan a la iglesia, se arrepienten, tienen un matrimonio fuera de la iglesia. O sea, no, cuando digo fuera de la iglesia es que no lo reconoce el pastor, que no lo reconocen los líderes, pero Dios lo reconoce. ¿Entiendes? Dios lo reconoce porque una familia con hijos es un matrimonio. Una familia, lo que asienta el matrimonio, se lo voy a decir por aquí, aunque muchos se pongan guapos y aunque muchos no lo reconozcan, lo que asienta el matrimonio es Dios, no es la oficialidad civil. Que hay que ir a la oficialidad civil, lógico, es bueno, hay que asentar el matrimonio, un acta de matrimonio, pero lo que sella el matrimonio es Dios. El pacto es con Dios, no con los hombres. Que para testimonio de los hombres tenemos que hacer el acta de matrimonial. Claro, tenemos que hacer el acta matrimonial y hacer la ceremonia para que los hombres entiendan de que ya esa mujer tiene un marido, de que ya esa mujer tiene un lazo, un pacto, y que todo el mundo debe respetar. Es por eso, no es por otra cosa, es para testimonio de cada uno de los que están mirando, del pueblo, para que no haya acusación ni de adulterio ni de fornicación en el pacto que están haciendo estas dos personas y todos reconozcan que son un matrimonio. Pero eso es simplemente eso. Pero el matrimonio verdadero, el matrimonio de real, es el que delante de Dios es sellado, el que delante de Dios es hecho. Así que, mis amados hermanos, reconozca que cuando usted, que no es creyente y llega a la iglesia, no se lleve de que si usted llegó a la iglesia, de que no, que es un yugo desigual. Eso no es así, mi hermano, eso no es así. Si usted es creyente, usted tiene un esposo, usted esposa que tiene un esposo que no es creyente y usted es creyente, ustedes no están en yugo desigual. ¿Entiende? Ahora usted lo que no puede hacer es, usted siendo creyente, buscarse uno que no sea creyente. ¿Entiende? Porque ya ahí sí sería un yugo desigual. Ahora, después que usted está casado o casada y usted está dentro de la iglesia, ¿entiende? Y su esposo no. Usted no tiene, dice, ay, que yugo desigual, tiene que dejarlo, qué sé yo qué. No se lleve de eso, mi hermano. Si su esposo la ama, si su esposo la quiere y no se lleve de eso. Órele al Señor y siga con su esposo. Si él no consiente en dejarla a usted por eso, siga con su esposo. ¿Entiende? Órele al Señor por él. Dios lo va a cambiar, Dios va a restaurarlo y lo va a traer a ser creyente también. Pero olvídese de eso, porque usted santifica a su hombre, usted santifica a su mujer si no es creyente. ¿Entiende? Entonces, aclarando para que entendamos esta parte. Entonces, debemos de entender de que el Señor nos está diciendo esto. Quiero leerlo en la otra versión, 1 Corintios 10, 7, 10. Lo tenemos por aquí. Hermano, yo espero que este video este estudio, esta palabra le esté edificando. Dice: ahora bien, a los que tienen esposa, ordenó, no yo, igual que como dice la Reina Valera, sino mi Señor, que la esposa quédese que la esposa no se separe de su marido, pero si se separa, permanezca sin varón. Oiga como lo diga así: permanezca sin varón, o reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su esposa. A lo demás, oiga, aquí es que, igual que en la Reina Valera, a lo demás digo yo, no mi Señor, sino yo. Si algún hermano tiene esposa, oiga, si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiste en vivir con él, no se divorcie de ella. Dice, no se divorcie de ella. ¿Entiendes? Y la esposa que tiene marido
que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie de él, porque el matrimonio no creyente es santificado por la esposa creyente y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios. No obstante, si el no creyente se divorcia, que se divorcie. En tal caso, el hermano o la hermana no están sujetos, pues a paz nos llamó Dios. O sea, que lo que Pablo está diciendo aquí, escuche bien, lo que Pablo está diciendo aquí, que si hay alguien no creyente, porque ya la otra parte le expliqué ahorita, si hay alguien no creyente y consciente en no vivir con su esposa, porque él es no creyente, ¿entiende? Y por esa razón, por esa causa, él no consiente en vivir con ella, pues dice, a paz nos llamó el Señor. A paz nos, eso está en el versículo 15. No están sujetos, dice, no están sujetos. ¿Entiende? No están sujetos. ¿Entiende? El matrimonio es un pacto que hacen dos personas. Pero hay un intervalo en el medio, hay un intervalo y es Dios. De única manera es que el creyente crea. Ese intervalo que es Dios en el medio debe de creer. O sea, la esposa o el esposo debe de creer. El intervalo que está en el medio, que es Dios, el que certifica, ¿entiendes? El que pacta, el que une. Dice que a paz, o sea, dice, si el no creyente no consiente, si el no creyente no consiente, a paz nos llamó el Señor. ¿Entiendes? Y yo no voy a dejar mi Señor por ti. Yo no voy a dejar a Dios por ti, lamentablemente. Ahí, entonces sí, o la esposa o el esposo se separa. No queda sujeto. Es lo que dice la palabra. Por como sabes, tu mujer y hará salvo a tu marido, o tu varón, como sabes, si hará salva a tu esposo. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Porque sabes, porque como sabes, tu mujer, si harás salvo a tu marido, o tu varón, como sabéis, si hará salva a tu esposa. En el término de que haya un no creyente. Si hay un no creyente, ¿cómo tú sabes que si no salvarás a tu esposo? O si lo salvarás. Si por tu causa. ¿Entiendes? En el sentido de que si él consiente vivir contigo, no lo abandones. Si él consiente seguir contigo porque te ama, quiere estar contigo, no lo abandones. Porque por tu causa él es santificado. Por tu causa él es salvo. ¿Entiendes? Entonces, mis hermanos, llevamos 36 minutos con este video, esperando que el Señor esté edificando vuestras vidas. Yo creo que voy a tener que hacer otra parte de este video, porque este video es un poco extenso. Yo quisiera leer a Lucas 16, 18 para culminar este estudio. Lucas 16. Está por aquí. Creo que ahí empezamos y ahí vamos a terminar. Mis hermanos, en la segunda parte estaremos hablando acerca de la parte donde, en la otra parte que haga sobre este video de recasamiento, estaremos hablando o ya de los otros versículos bíblicos que muchos posiblemente toman para justificarse. ¿Entiendes? Para justificarse y estar casándose y cometiendo adulterio. Mi hermano, hay varios líderes, muchos líderes a nivel nacional
de que se están recasando y llevan 1 y 2 y 3 matrimonios, mis hermanos, y eso es algo detestable delante del Señor, algo detestable para el evangelio, una doctrina totalmente diabólica, mi hermano, diabólica, porque que eso es darse en casamiento y estar tergiversando la palabra y estar lamentablemente siguiendo un patrón de doctrina de demonio, mi hermano. Pastores, líderes que llevan 2 y 3 matrimonios y las esposas vivas por ahí, viviticoleando. Miren, mi hermano, Dios tenga misericordia. Mis hermanos, todo lo que Jesús resumió, dijo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera, mi hermano. ¿Entiende? Así que si usted tiene 2 y 3 matrimonios y tiene como 2 o 3 repudiadas por ahí, por cualquier causa que sea, usted está en adulterio. Y si esas mujeres están también casadas por ahí, también están en adulterio. ¿Entiende? Y eso es por causa del hombre hacer lo que se le daba la voluntad, como en los tiempos de Moisés, que es lo que dijimos ahorita. ¿Entiendes? Lo que dijimos ahorita fue que Moisés lo permitió, pero Jesús dijo desde el principio no fue así. Desde el principio no fue así. Entonces usted debe de entender de que usted debe de guardarse, de que usted debe de seguir la palabra del Señor. Si usted está recasado, comience a analizar su vida bien, estudie bien la palabra del Señor y lamentablemente salga de ese adulterio. ¿Entiendes? Salga de ese adulterio para que el Señor no lo encuentre a usted con varias esposas. ¿Entiende? Viviticoleando por ahí, usted haciendo lo que se le antoja por la carne. Porque un líder, un pastor que ya tiene raciocinio espiritual, una persona que tiene una experiencia espiritual y deja a su esposa por causas, cualquier causa que sea, hasta por adulterio, infidelidad, lo que sea, y usted lamentablemente por el ansia y por el apetito de la carne comienza a casarse y se casa con una hora y se casa con otra mañana, lamentablemente el que tiene un problema grande pero fuerte dentro en su alma es usted. Tiene que arrepentirse de nuevo, porque eso no es así. Bueno, mis hermanos, esto no es personal para nadie, sino que la palabra, y yo la doy como el mismo está, la palabra. Sabe, mis hermanos, que en cuanto al recasamiento, mis hermanos, no existe eso. Recasamiento no existe. O sea, para Dios eso no existe. Un pacto con Dios se hizo un solo, porque uno solo serán, una sola carne. Y lamentablemente todo el que se recasa está mayugando su carne. Porque déjeme decirle que cuando usted hace un acto matrimonial y usted se casa, usted está uniéndose a esa mujer, tanto espiritual como físicamente. ¿Entiende? Entonces, la mujer es una vasija que recibe, ¿me entiende? Que recibe la simiente del hombre. ¿Entiende? Recibe la simiente del hombre. Y cuando recibe la simiente del hombre, esa mujer queda ligada a ese hombre durante toda su vida. Fíjese algo, hay un tema muy importante con respecto que yo le dije que el matrimonio es un pacto de sangre y dije que más ahorita se lo iba a explicar. El matrimonio es sellado por un pacto de sangre. Mire, fíjese algo. Todos los pactos tienen una ceremonia de una u otra manera. Si usted se fija en el tiempo de Israel, en el antiguo pacto, nos pudimos dar cuenta que para hacer sacrificio había que hacer una ceremonia. Eso llevaba un sinnúmero de cosas para hacer un sacrificio delante del Señor, que así era que se redimían los pecados anteriormente. Por redención de la sangre, por derramamiento de sangre había perdón de pecado. Nos damos cuenta que todo pacto lleva una ceremonia. Todo pacto lleva una ceremonia. Y uno de los pactos más fundamentales dentro de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el pacto del matrimonio. El pacto del matrimonio fue Dios que lo determinó así, que sea un pacto de sangre, sanguíneo, en el sentido de que
cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, fíjese algo, cuando el hombre se une en matrimonio, tiene que unirse con una novia. Con una novia. ¿Qué es una novia? Una novia es una doncella en el tiempo atrás. El hombre debe de entender de que cuando se va a casar, debe de unirse con una doncella, con una mujer, con una doncella, con una novia. ¿Me entiende? Porque lo que más importa en el matrimonio es el pacto congénito. Cuando hablamos de congénito, es que esas dos sangres, esas dos simientes se unen para hacer una sola. Yo no sé si usted está entendiendo, pero mire, fíjese. Cuando el hombre, fíjese algo, usted va a la oficialidad civil y se casa, por ejemplo. Usted va a la oficialidad civil y se casa. Y usted nunca llega a tener relación sexual o a tener una unión amorosa, vamos a decirlo así, con su esposa o con esa mujer que usted fue a la oficialidad civil y firmó. Lamentablemente no hay consumación de matrimonio, no hay pacto. El pacto se hace cuando la mujer y el hombre se conocen. Por eso la Biblia habla en el principio cuando dice que conoció fulano a fulana, conoció perencejo a perenceja. ¿Me entiende? El conocerse es un acto íntimo donde el hombre y la mujer se conocen, se unen por primera vez y se conocen. ¿Me entiende? Por eso en la antigüedad, si la mujer no era doncella, los hombres no se casaban. Si había un problema y veían que no se casaban. ¿Por qué? Porque no había unión, porque no había pacto. El pacto del hombre y la mujer es cuando se unen la doncella y el príncipe. ¿Entiendes? Ya el mundo está tan descontrolado que eso ni existe. En el mundo, eso ni existe. ¿Por qué? Porque el hombre en el mundo coge una allí, llega la otra allí. El hombre no llega santo al matrimonio, ni la mujer tampoco. ¿Entiendes? Y da pena que eso está también pasando en la iglesia, que todo el mundo quiere dejar de ser doncella primero, de que probar si ese es el mío, si ese no es el mío, si eso funciona, si ese no funciona, no sabiendo que quedan ligados a la al primer acto sexual. Cuando usted tiene el primer acto sexual, yo sé que muchos ignorarán esto y quizá posiblemente crean que no es así, pero lamentablemente eso está a decisión de cada uno de ustedes. Pero fíjese algo. El acto matrimonial es la unión congénita. El acto matrimonial, lo que sella un pacto entre Dios y los hombres en el acto del matrimonio, es el acto congénito. Cuando usted tiene ese acto, fíjese algo, la mujer tiene un velo, el cual es el velo que el hombre quita. En una ceremonia, usted ve, porque la Iglesia Católica y muchísimos pontífices de muchísimo tiempo atrás quitaron la ceremonia, hicieron otra ceremonia. La ceremonia que hay ahora es que la mujer va corriendo al altar con un vestido, caminando y todo eso. Pero la ceremonia real del matrimonio, era que los familiares esperaban el acto congénito y tenía que haber prueba de que el acto congénito se dio, porque todas las familiares, cuando ellos terminaban el acto, entraban a la habitación para ver que la familia se había unido, que esas dos parejas se habían convertido en uno solo. Las sábanas de la cama tenían que estar manchadas. Y este es el pacto de sangre en el matrimonio. Muchos dirán, no, eso es un pacto, que no hay pactos de sangre, porque han tergiversado muchísimas cosas. Los pontífices, de tiempo en tiempo, de concilio en concilio, han venido cambiando y haciendo todo a su manera, tapando la ceremonia matrimonial, tapando lo que significa unirse en una sola carne al hombre, o el hombre a la mujer.
Entonces, fíjese algo, lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que pasó en los tiempos de Noé. Las mujeres, los hombres se daban en casamiento, ¿me entiendes? Pero ellos no saben lo que está aconteciendo. Cada hombre y cada mujer que se une por primera vez hacen un lazo de por vida. ¿Me entiendes? Hacen un lazo de por vida porque se consuma. Automáticamente se consuman esas dos vidas y se hacen una sola. Y aunque usted vaya donde usted vaya, usted está unido a esa persona. Porque hubo un acto congénito, ¿entiendes? Por primera vez. Estamos hablando de por primera vez, de cuando un príncipe, una mujer, un hombre, ¿entiendes? Más se estipula en la mujer por el velo de la mujer. Las mujeres deberían de apreciar ser doncellas, y eso no se aprecia hoy. Los hombres deberían de apreciar el ser santos y llegar santos al matrimonio, pero viven dándose en casamiento, llegándose a todas las mujeres por ahí, y después quieren casarse con una doncella donde traen una retribución de que cuando ese hombre llega a esa doncella, toda esa retribución y todas esas uniones que tuvieron en el mundo, ¿me entiendes? Toda esa retribución cae encima de esa vasija y esa mujer se enferma. Al final termina sus días con quizá un cáncer por la retribución del hombre, porque eso es lo que hace el hombre, que se llena de maldad. ¿Por qué usted cree que llegó la maldad al hombre? Porque el hombre llegó a la mujer de su prójimo, y Dios aborrece esto, el que el hombre llegue a la mujer de su prójimo. Eso es lo que está aconteciendo hoy. Los hombres, las mujeres, lo que quieren es al hombre que está casado, y el que está casado quiere a la que está casada. Y eso es lo que está aconteciendo. Entonces usted debe de entender que cuando yo me refiero a que el matrimonio es un pacto de sangre, cuando dos personas, que es como lo estipuló desde el principio el Señor, esta doncella, este príncipe se casan, se unen en santo matrimonio. El hombre, cuando se va a casar, no debería de conocer mujer antes de casarse, y la mujer no debería de conocer hombre antes de casarse. Dígame usted, ¿qué es lo que acontece ahora en el mundo cuando usted va caminando por la calle con su esposa y aparece una persona del mundo caminando, y usted está en el parque con su esposa, y ese hombre la mira, se ríe, porque ese hombre quedó unido de por vida a la que supuestamente es su esposa, porque él fue el que quitó ese velo? Cuando el hombre no encuentra velo, no hay pacto, señores. Yo no sé si usted está entendiendo. Cuando el hombre no encuentra velo, no hay pacto. ¿Entiende? Y esto es lo que está aconteciendo, porque esa mujer ya fue conocida por un varón. Cuando la mujer es conocida por un varón, le pertenece. No es ya lo que usted... La unión no se da. ¿Entiende? La unión no se da. ¿Por qué la unión no se da? Porque lamentablemente cuando una mujer y un hombre se unen, que quedan unidos, ¿entiende? Ese velo se rompe. Esa mujer es conocida. Esa simiente de ese hombre cubre la mujer y la reserva, porque la mujer es una vasija, esa vasija es reservada. ¿Entiende? Entonces, al esa vasija ser reservada, cuando usted se casa o viene a ella, ya esa vasija es reservada. Por más que usted llegue a ella, nunca va a reservar más esa vasija, porque así es que está estipulado desde el principio. Así es que Dios hizo las cosas. Creó a Eva y a Adán. Dios no creó a otra Eva, ni a Patricia, ni a nadie. Eva y Adán. Pero el hombre, por su mente corrompida y por su depravación, ha querido hacer lo que le dé la voluntad. Tomar una allí, tomar una aquí. Así que, mis hermanos, yo espero, yo quizá estaría hablando, si alguien quiere hablar más del tema, estoy a la opción de hablarlo el tema. Pero más adelante estaré hablando con respecto a esto. Haré un video central con respecto al pacto matrimonial,
como pacto de sangre más adelante. Así que Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Ya vamos a tener una hora en este pequeño tema, o pequeño no, bien grande que es el tema. Yo espero que le haya sido de edificación. Espero que usted pueda entender de que hay un solo matrimonio. Hablando, y para culminar este video, le es necesario a los que son de sacerdocio ser marido de una sola mujer. A los que son de sacerdocio ser marido de una sola mujer. Le es recomendable. No pueden tener 2 ni 3. Y no solamente a los de sacerdocio, estamos hablando de todos. Ser marido de una sola mujer. ¿Y cómo es posible que hay pastores que tienen 2 y 3 matrimonios en vida? Se lo dejo a su sugerencia, mi hermano, pero no podría estar pastoreando. Uno de los principios requisitos para ser diácono, ¿entiende? Debe de ser irreprochable, tener testimonio. Para ser diácono, su familia debe dar testimonio, debe de tener hijos que den testimonio. Imagínate usted para ser pastor. Es algo complicado, pero hoy en día se ve de todo en este mundo. ¿Por qué? Por la maldad del hombre, por la desobediencia del hombre, y tenemos que entender de que debemos de volver al Señor. Así que yo espero que le haya sido útil este material. Espero que el Señor me los bendiga. Espero que la paz de Dios esté con todos ustedes, y espero que con los que están descarriados vengan al redil, sean perdonados, sean restaurados. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos vemos en un próximo video por este canal. Hasta la próxima.